Diciembre de 1944. Ardenas, Bélgica. La contraofensiva alemana, conocida como la Batalla de las Ardenas, estaba en su punto más feroz. Heladas de -20 °C, nieve hasta la cintura y un caos absoluto en el frente. El tanque medio M4 Sherman, apodado Thunderbolt, llevaba 3 días perdido en los bosques nevados después de perder contacto con su compañía. La tripulación estaba formada por 5 hombres comunes: Sargento primero Kyle Reagan, 27 años, de Ohio, mecánico antes de la guerra, duro, callado y muy respetado. Conductor, Cabo Thomas Tommy Ruiz, de Los Ángeles. Artillero, Sargento Henry Hank Kowalski, de origen polaco. Cargador, Soldado Elliot Ellie Barnes, de solo 19 años. Operador de radio y mecánico, Cabo James Jake Morrison. El tanque ya era veterano, había pasado por Normandía. Su blindaje frontal estaba reforzado con placas adicionales y sacos de arena. En el cañón tenía pintado con pintura blanca su orgulloso nombre, Thunderbolt. En la noche del 23 de diciembre de 1944, salieron a un claro del bosque y se quedaron helados. Abajo, en un valle estrecho cubierto de nieve, se extendía una enorme base de suministro alemana llamada Eisenwolf. Cientos de barracones, enormes depósitos de combustible ocultos bajo redes de camuflaje, miles de barriles, talleres de reparación, más de 200 camiones, un hospital de campaña y gigantescos almacenes de municiones. Más de 1.200 soldados alemanes custodiaban el lugar. Para los alemanes era su retaguardia profunda. Ni siquiera tenían una defensa antitanque seria. La tripulación del Thunderbolt permaneció en silencio durante varios minutos, observando a través del visor y los binoculares. «Dios mío», murmuró Hank, «esto no es una base, es una ciudad entera». Kyle Reagan bajó los binoculares. Su rostro estaba tenso. «Mañana por la mañana saldrá de aquí un enorme convoy con combustible y municiones hacia el frente. Si llega, nuestros chicos en Bastogne van a arder vivos». Dentro del tanque se hizo un silencio pesado. Todos sabían lo que significaba. Según cualquier lógica militar, debían retirarse inmediatamente, intentar contactar con sus fuerzas y reportar las coordenadas de la base. Un solo Sherman contra toda una base fortificada no era valentía, era suicidio. Pero Kyle Reagan pensaba diferente. Se volvió lentamente hacia su tripulación. Sus ojos brillaban con una determinación casi salvaje. «Chicos, tenemos 2 opciones. La primera, damos la vuelta y nos vamos en silencio. Nadie nos juzgará. La segunda». Hizo una pausa y los miró a los ojos uno por uno. «La segunda, bajamos ahí y les hacemos arder el infierno a estos cabrones». El silencio duró solo unos segundos. «Si nos vamos ahora, me arrepentiré toda la vida», dijo Tommy Ruiz. «Estoy contigo, sargento». Uno tras otro, todos asintieron. Kyle Reagan respiró profundamente y pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia de su tripulación. «Entonces escuchen mi orden. Hoy no nos vamos a esconder. Hoy vamos a quemar todo». A las 4:47 de la mañana del 24 de diciembre de 1944, el tanque Thunderbolt salió del bosque y comenzó a descender por la ladera nevada hacia el valle. Un solo tanque, 5 hombres, toda una base de suministro alemana frente a ellos. Lo que sucedió después, los alemanes lo llamarían las 13 horas del infierno. A las 4:47 de la mañana del 24 de diciembre de 1944, el tanque Thunderbolt salió del bosque y comenzó a descender por la ladera nevada directamente hacia el valle. 5 hombres sabían que ya no había vuelta atrás. «Avante toda, Tommy», ordenó Reagan con voz calmada. «Hank, objetivo principal. Los grandes tanques de combustible a la izquierda. Ellie, carga con explosivos». El Sherman ganó velocidad. Las orugas crujían sobre la nieve. Los centinelas alemanes en el perímetro de la base al principio simplemente no creyeron lo que veían. Un solo tanque americano avanzaba directamente hacia ellos. El primer disparo retumbó cuando aún faltaban 400 metros para llegar a la base. «¡Fuego!», ordenó Reagan. Hank apretó el gatillo.
El cañón de 75 milímetros rugió. El proyectil explosivo impactó de lleno en uno de los grandes tanques de combustible. Un segundo después, una explosión monstruosa iluminó todo el valle. Una columna de fuego se elevó decenas de metros. El segundo disparo alcanzó un almacén de municiones cercano. La detonación fue aún más violenta. La base Eisenwolf despertó en medio del pánico absoluto. Las sirenas aullaron por toda la instalación. Los soldados salían corriendo de las tiendas, algunos incluso sin abrigos. Los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba entre el estruendo de las explosiones. El Thunderbolt ya había irrumpido en la base como una bestia enfurecida. «¡Tommy, a la izquierda!», gritó Regan. «Hank, a por los camiones. Quémalo todo». El tanque avanzaba a toda velocidad entre filas de tiendas y almacenes, disparando sin parar. Cada impacto provocaba nuevas explosiones. Camiones cargados de municiones ardían como cerillas. Tanques de combustible se convertían en bolas de fuego. Los soldados alemanes huían aterrorizados ante la máquina de acero que se acercaba. «¡Creen que somos toda una compañía!», gritó Jake desde la radio con una risa nerviosa. «¡Que sigan creyéndolo!», respondió Regan. «Ellie, lanza humo. Confúndelos». La tripulación funcionaba como un solo organismo. Tommy maniobraba con maestría entre los estrechos pasillos. Hank disparaba con precisión letal. Ellie cargaba a toda velocidad y Jake intentaba contactar con alguien, aunque todos sabían que no vendría ayuda. 20 minutos después del inicio del ataque, la base ya ardía en varios puntos. Los alemanes finalmente reaccionaron y comenzaron a organizar la defensa. De detrás de los almacenes surgieron equipos con Panzerfaust. El primer cohete impactó en el blindaje frontal del Thunderbolt. El tanque se sacudió pero resistió. «¡Impacto!», avisó Ellie. «No importa, seguimos», rugió Regan. «Hank, batería antiaérea a la derecha». El segundo disparo destruyó por completo una pieza antiaérea de 88 milímetros junto con su dotación. Sin embargo, la suerte no podía durar para siempre. Cada vez más soldados alemanes ocupaban posiciones. Las ametralladoras abrieron fuego cruzado. Las balas repiqueteaban contra el blindaje como granizo. Varios Panzerfaust impactaron en la oruga derecha. El tanque empezó a perder maniobrabilidad. Dentro del Sherman el calor era insoportable. La temperatura superaba los 40 grados Celsius. El sudor les caía en los ojos. Todavía no había heridos graves, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Regan miró su reloj. Habían pasado solo 40 minutos de combate. «Chicos, apenas estamos empezando», dijo con voz ronca. «Resistimos. Vamos a quemar este lugar hasta los cimientos». En ese momento, desde detrás de un almacén en llamas surgió un semioruga blindado alemán con un cañón de 20 milímetros y abrió fuego a quemarropa. «Tommy, embiste», ordenó Regan. El Thunderbolt aceleró y chocó con fuerza contra el vehículo alemán. El impacto fue brutal. El semioruga fue lanzado a un lado como un juguete. El Sherman continuó su camino, aplastando todo lo que encontraba a su paso con las orugas. Los soldados alemanes huían despavoridos ante aquel tanque solitario y en llamas que seguía sembrando muerte y destrucción. Todavía no entendían que no se enfrentaban a toda una unidad blindada. Solo era un tanque, y su tripulación aún no pensaba en detenerse. A las 7:30 de la mañana, la base Eisenwolf ya se había convertido en un infierno. Incendios rugían en varios puntos. Columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo helado. Las explosiones de municiones retumbaban sin parar. Los soldados alemanes corrían desesperados entre los almacenes en llamas, intentando salvar lo que pudieran, y el Thunderbolt seguía luchando solo. «La oruga derecha está dañada», gritó Tommy luchando con los mandos. «Tira hacia la derecha». «Mantén el rumbo como puedas», respondió Regan con el rostro cubierto de hollín y sudor. «Hank, objetivo, el gran almacén central de municiones. Ellie, carga explosivo». El tanque, con la oruga destrozada, avanzaba cojeando entre las filas de camiones en llamas.
Los alemanes ya habían comprendido que solo se enfrentaban a un tanque, y eso los llenó de rabia. De todos lados corrían soldados con Panzerfaust. ¡Izquierda! ¡Izquierda!, gritó Jake. Hank giró la torreta con rapidez. El cañón rugió. El proyectil explosivo destrozó a un grupo de alemanes junto con su lanzacohetes. Pero la suerte empezaba a acabarse. Un cohete Panzerfaust impactó en el costado derecho. La explosión atravesó el blindaje adicional y dañó el motor. Dentro del tanque el calor se volvió insoportable. Del compartimento del motor salía humo espeso. «El motor se está sobrecalentando», avisó Tommy. «Nos quedan máximo 10 minutos». «Entonces estos 10 minutos van a ser los más calientes de su vida», rugió Reagan. «Avante toda. Vamos hacia los almacenes principales». El Thunderbolt, humeando como una antorcha, seguía avanzando hacia el corazón de la base. Los alemanes ya habían organizado una verdadera cacería. 2 camiones intentaron bloquearle el paso. Reagan ordenó embestirlos. El pesado Sherman los apartó como si fueran de juguete. A las 9:15 llegaron al terminal principal de combustible, un complejo enorme con más de 20 grandes tanques. «Aquí es», murmuró Reagan. «Hank, quémalo todo». El artillero apuntó. El primer disparo dio justo en el centro del tanque más grande. Un segundo después, una explosión monstruosa sacudió toda la base. Una enorme bola de fuego se elevó cientos de metros. Las detonaciones en cadena convirtieron todo el terminal de combustible en un mar de llamas. En ese momento, el mando alemán perdió completamente el control. El coronel a cargo de la base observaba la catástrofe desde un puesto elevado, con los ojos desorbitados. «Ein Panzer», susurró. «Solo un tanque». Pero el Thunderbolt aún no había terminado. A pesar de los graves daños, la tripulación seguía luchando. Se movían entre los almacenes en llamas, disparando a todo lo que pudiera arder. Ellie ya cargaba manualmente porque la hidráulica de la torreta estaba averiada. Tommy conducía casi a ciegas. El visor estaba cubierto de aceite. A las 11:40 recibieron el impacto más grave. Un cañón antitanque alemán de 88 milímetros, oculto en una emboscada, les acertó en la base de la torreta. La explosión fue brutal. El tanque se sacudió violentamente. Hank recibió un fragmento en la cabeza y perdió el conocimiento por unos momentos. Jake Morrison fue herido en el pecho. «Todos aguantad», gritó Reagan con sangre corriéndole por la cara. «Todavía estamos vivos». A pesar de las heridas y los daños, siguieron luchando. Destruyeron el cañón de 88 milímetros embistiéndolo y luego arrasaron un taller de reparación donde los alemanes intentaban recomponer tanques averiados. Ya llevaban casi 7 horas de combate. La tripulación estaba al límite. Dentro del tanque hacía un calor infernal. Respirar era casi imposible. Los heridos perdían fuerzas. Las municiones se estaban agotando. Pero Kyle Reagan tomó la última decisión desesperada. «Vamos al almacén principal de municiones», dijo con voz ronca. «Si lo volamos, toda la base se irá al infierno». Ellie, tambaleándose, metió el último proyectil explosivo en el cañón. «Es el último, sargento». «Entonces que sea el más bonito», respondió Reagan. El Thunderbolt, convertido en una antorcha humeante, se dirigió cojeando hacia su objetivo final. Los alemanes ya sabían lo que iba a pasar. Lanzaron todo lo que les quedaba para detener a ese tanque solitario, pero ya era demasiado tarde. A las 16:20 el Thunderbolt ya no parecía un tanque, parecía una antorcha de acero que se negaba a morir. La oruga derecha estaba completamente destrozada. El motor agonizaba con un ruido metálico desgarrador. La torreta giraba con dificultad. Dentro del tanque hacía un calor infernal y el suelo estaba cubierto de sangre. Pero la tripulación seguía luchando. «Hasta el almacén principal de municiones, 200 metros», jadeó Tommy luchando con los mandos. «Directo», ordenó Reagan con voz ronca. «Hank, ¿puedes disparar?» El artillero Kowalski, con la cabeza ensangrentada, apenas podía mantener los ojos abiertos, pero respondió:
Puedo... Último proyectil listo. Ellie Barnes, el cargador de 19 años, cargó el último proyectil explosivo con manos temblorosas. Jake Morrison apenas respiraba, herido gravemente en el pecho. Todos sabían que probablemente no saldrían vivos de esta. «Fuego», ordenó Regan. El cañón rugió por última vez. El proyectil impactó directamente en las puertas del almacén principal de municiones. Un segundo después se produjo una explosión apocalíptica. Miles de toneladas de municiones, bombas y explosivos detonaron en cadena. Una gigantesca bola de fuego se elevó al cielo, visible a decenas de kilómetros. La onda expansiva sacudió el Thunderbolt y lo lanzó varios metros hacia atrás. Toda la parte central de la base dejó de existir. En ese momento, el coronel alemán al mando de la base observaba la catástrofe desde un punto elevado. Su rostro era una máscara de incredulidad y horror. «Ein einziger Panzer», murmuró, «solo un tanque». Pero el Thunderbolt aún se movía. Con la torreta destrozada, el motor en llamas y la oruga rota, seguía avanzando entre las ruinas, aplastando todo lo que encontraba a su paso. Ya no disparaban, no quedaban municiones, simplemente destruían con su mera presencia. A las 17:40, después de 13 horas de combate ininterrumpido, Kyle Regan dio la última orden. «Abandonen el tanque». La tripulación abrió los hatches con dificultad. Tommy salió primero, luego Hank, gravemente herido. Jake apenas podía moverse. Ellie lo ayudó. Regan fue el último en salir. Antes de alejarse, se giró y miró su tanque en llamas. «Gracias, viejo amigo», susurró. Apenas se habían alejado 40 metros cuando los restos de munición dentro del Thunderbolt detonaron. El tanque explotó en una última y brillante llamarada, convirtiéndose en su propio funeral. 4 miembros de la tripulación lograron escapar hacia el bosque. El quinto, el joven Ellie Barnes, murió desangrado 2 días después en un hospital de campaña. Cuando los americanos encontraron a los supervivientes, no podían creer lo que veían. 4 hombres heridos, quemados, exhaustos y congelados, que habían destruido una base entera. Por esta acción, el sargento primero Kyle Regan fue condecorado con la Distinguished Service Cross. El resto de la tripulación también recibió altas condecoraciones. Los alemanes tardaron mucho tiempo en aceptar la verdad. Toda aquella destrucción, todo aquel infierno, había sido causado por un solo tanque Sherman y su tripulación de 5 hombres. 13 horas, un tanque, 5 soldados, una base de suministro alemana completamente destruida. Esta historia se convirtió en una de las leyendas más increíbles de la Batalla de las Ardenas. Demostró que a veces no se necesita un ejército entero. A veces basta con un tanque y una tripulación que se niega a rendirse.